Bueno, entonces nosotros, para recordarles que este corte vamos a estudiar la versión general del curso de cálculo integral. ¿Sí? Vamos a estudiar integración múltiple, integrales de funciones de dos variables o tres variables. Listo, esa es la idea fundamental. Pero bueno, antes de eso, permítanme, voy a buscar aquí el contenido programático. Antes de eso, pues permítanme hacer una pequeña socialización de notas, aunque voy a hablar de la solución del parcial. Y para cerrar eso. De todos modos, yo ya envié la retroalimentación por Teams. Todos los parciales tienen alguna observación. Sí, a menos de que lo haya hecho todo perfecto y entonces no haya sido necesario hacer observaciones. Entonces ahí yo le digo en qué puntos es que veo problemas. ¿Listo? Y cuánto le descuento. Yo coloco entre paréntesis cuánto le descuenta el hecho de que esté mal o incompleto el punto. Bien. Entonces, al final, pues yo sumo todo lo que le desconté y se lo resto a la nota de 5 y ahí me da la nota que ustedes sacaron. ¿Sí? Permítanme, les digo exactamente cómo es que estoy calificando. Por ejemplo, el punto 1A, que lo hizo con errores, se equivocó. Entonces yo le digo por qué fue lo que vi mal y coloco así, por ejemplo, 0,3. Eso le resta a su nota. Usted comienza con 5, todos tienen 5 en principio. Y aquí comienzo a restar. Si el 1B lo hizo bien, pues yo no hago referencia a que lo hizo bien o no. No lo menciono. Por eso al inicio digo que hago observación solo de los ejercicios que tienen problemas, los ítems, ¿no? Si en el 2 le faltó la derivada direccional en la dirección B, entonces coloco que le faltó eso y le resto 0,4, cosas así. ¿Sí? Digamos que el 3 ya lo hizo bien. Entonces yo no digo, el 3 lo hizo bien, no digo nada. ¿Sí? Entonces al final coloco nota. Pues usted tenía un 5 en principio, pero tuvo errores en esos dos puntos. 0,3 menos 0,4 da menos 0,7. 5 menos 0,7 da 4,3. Entonces ahí está su nota, 4,3. Entonces aquí están ¿cuánto se le resta por cada punto que está incompleto o está mal? ¿Listo? ¿Qué otra? El parcial tenía cuánto punto valía cada ítem, ¿no? Por ejemplo, el 1 valía un punto, el 1B valía un punto, ¿no? Y si ustedes notan, a pesar de que habían errores, yo no le quitaba el punto completo, le quitaba 0,3, 0,4. Bueno, creo que el punto 1, sí, así era. Yo no descontaba todo el punto, yo valía algo allí. ¿Listo? Entonces esa fue la metodología. Y aquí está el solucionario que también lo envié al grupo. ¿Listo? Entonces aquí están todas las cuentas. Miren que esta primera parte, pues, dice que use la definición para hallar las derivadas parciales. La definición del límite. ¿Listo? Los que hicieron el taller a conciencia o participaron activamente en la solución de su taller, no podían fallar aquí, pues, porque el taller fue enfocado en derivadas parciales, ¿no? Usando la definición del límite también. Y de hecho aquí aparece x al cubo. Cuando ustedes fuesen a calcular la derivada parcial con respecto a x, les iba a quedar por aquí algo así. Un x más delta de x al cubo, ¿no? Lo hice a propósito porque se supone que si ustedes hicieron el taller, se iban a acordar de la formulita esta de cuánto es un binomio al cubo, pues. Y bueno, algunos, por ejemplo, no colocaban el límite, hacían las cuentas, pero no colocaban este límite, ¿no? Yo les bajé como 0,1, 0,2 por eso nada más. ¿Sí? El límite es importante colocarlo. ¿Sí? Hubo unas cuantas personas que llegaban aquí y dejaban el proceso a mitad camino, pues, bueno, no a mitad, pero sí a vísperas, ¿no? Porque no calculaban el límite, ¿no?
Aquí usted ya puede sustituir delta x por 0 para que le dé esto que está aquí. Entonces, algunos, unos como 4 o 5 parciales lo dejaban aquí. Otros calculaban la derivada, pero sin usar límites, solamente usando las reglas. Pero el ejercicio era explícito, decía use la definición del límite. Por allá las derivadas parciales, entonces ahí perdían puntos. Bueno, otros tantos no hicieron estas derivadas o le hicieron mal, que me pareció extraño porque de hecho le di más peso a esta primera parte del parcial, porque como el taller fue enfocado en esto, ¿sí? Supone que estaban cansados de hacer esto ya, por eso le di más peso. O sea, quien hiciera bien el punto 1 ya tenía un 2 en el parcial. Bueno, ¿qué más puedo decir del parcial? El solucionario está allí, ¿no? No voy a poder comentar todos los detalles, a menos de que alguien pida una explicación así concreta. El punto 2 dice que era un punto sencillo, ¿no? Porque dice que encuentre la dirección. Bueno, da un contexto allí, que hay una montaña que está modelada por medio de esta función de dos variables, ¿no? Entonces, ustedes podían graficar esto en GeoGebra para tener una idea visual de lo que está sucediendo. Y el montañista está en esta ubicación. Aquí se dan 3 coordenadas porque él está sobre la montaña, ¿sí? En el espacio de 3 dimensiones. Y dice que en qué dirección debe moverse para ascender con mayor rapidez. Esa dirección, vimos un teorema que nos la da el gradiente, ¿sí? Ustedes pueden verificar en los videos de las clases. Si quieren, miren, aquí en el grupo están todos los videos cuando se habla de eso. Era solamente calcular el gradiente de la función, ¿sí? Que es derivar esta función con respecto a x y con respecto a y evaluarla en estas dos primeras coordenadas, 500 y 300. ¿Sí? Porque esas direcciones son dadas en el plano. Mejor dicho, lo que pasó allí es que yo vi que alguien colocó, o algunos, colocaban una dirección en 3 coordenadas y no estaba bien. Usted está por aquí en la montaña, mire. Digamos que por aquí está el eje Z, el eje X, como siempre, y el eje Y. Usted tiene estas coordenadas aquí, 500, 300 y otro número allí, ¿no? Entonces, si usted se olvida de la coordenada Z, este punto se proyecta acá sobre el plano. Y este tendría coordenada 500, 300. Y nuestra teoría nos va a dar la dirección de mayor ascenso, pero esa dirección la da en el plano. Y acá, apuntando hacia acá, o sea que esa dirección de máximo ascenso solamente tiene 2 coordenadas, ¿no? Para los que fueron como 2 o 3 parciales que no sé cómo hicieron para sacar una tercera coordenada. Entonces, en ese punto era solamente calcular el gradiente y evaluarlo en ese punto. O sea, de nuevo, derivar parcialmente y evaluar en este punto. Luego dice que cuál es la inclinación, ¿sí? La pendiente, pues. Y también el teorema de la aplicación del gradiente dice que esa inclinación es la norma de ese gradiente, ¿sí? O el módulo. Entonces, por eso aquí yo hice las cuentas en el solucionario. La inclinación de máximo ascenso es el gradiente del gradiente, perdón, el módulo del gradiente. Y ya como me he dado cuenta que el gradiente es menos 1, menos 2.4, pues yo tengo esa inclinación que es aproximadamente 6,76, ¿no? Y la última pregunta sobre este punto es hallar una derivada direccional, ¿no? Pero esta derivada direccional, bueno, el vector no es unitario, tenían que normalizarlo. La norma de este vector es raíz de 7. Cuando lo normalizan queda este vector. Bien. Por lo tanto, la derivada direccional que me piden se calcula usando este resultado que vimos en clase. Bien. Ojo, la derivada direccional se está calculando en qué x y qué y.
en el mismo el ejercicio de los ítems anteriores, ¿sí? Por como está planteada la pregunta, todo se hace con base a este punto. Y se determina la derivada direccional en el punto donde se encuentra el montañista, en la dirección tal. Entonces debía usar de nuevo este 500 y 300. ¿Listo? Sí. Bueno, ¿qué más puedo decir? Entonces usan la fórmula que les digo aquí. Ya usted como normalizó el vector, ya sabe quién es coseno de teta, quién es seno de teta. Seno de teta es 2 sobre raíz de 7 y coseno de teta es raíz de 3 séptimos. Y aquí pues coloca, en el X coloca 500, en el Y coloca 300. Esa derivada direccional está, tienen que hallarla en este punto. Bueno, muchos se equivocaron en este ejercicio. Bueno, es normal, pues. No siempre se equivoca algo en un parcial. Y por último, está el ejercicio de maximizar esta función aquí. Es decir, dice que una fábrica tiene 2 tipos de zapatos, tenis para correr y tenis para fútbol. X son las unidades de tenis para correr, Y es la unidad de tenis para baloncesto. Bueno, en fin, aquí está la función de ingreso, ¿no? La función de ingreso. Usted quiere maximizar el ingreso de esta pequeña empresa. Entonces, ¿qué debo hacer? Pues buscar el máximo, ¿no? Los máximos se encuentran donde estén los puntos críticos, entonces debe calcular las derivadas parciales igual a 0. Bueno, en fin, excepto un estudiante de los que hay aquí, excepto por uno, todo el mundo encontró ese nivel de producción, que es 3,6, excepto una persona que tuvo errores allí. Y lo que sí vi que faltó en la mayoría, o en por lo menos en el 50%, es que no verificaron que este punto en efecto maximiza, ¿no? Sabe que ustedes están encontrando un mínimo en lugar de un máximo. Entonces, para eso debían usar el criterio de las segundas derivadas parciales. Dice que usted tiene que calcular esta cantidad de mirar si es positiva, ¿sí? Y luego tiene que ver si esta derivada de segundo orden en X es negativa. Y por el resultado, por el criterio, ya podría usted concluir que es un máximo. ¿Sí? La mitad lo hizo, la mitad no lo hizo. Pero de todos modos no desconté mucho tampoco. Listo, esa es como lo que se hizo en el parcial. Pregunta hasta aquí. ¿Alguna observación? ¿O no? Está todo claro. No, profe, por mi parte no. Por mi parte todo claro. Sí. Entonces, por favor, tienen hoy todo el día para que, si es el caso de reclamar, lo hagan. ¿Sí? Pero pues, ojalá que sea un reclamo con fundamento. ¿Cómo es que uno hace un reclamo? Bueno, voy a decirles cómo es que se reclama. Mire, usted me escribe por el WhatsApp, ¿no? Y me saluda, pues, como normal, los estándares de educación básica, ¿no? Bueno, entonces, usted me debe enviar primero el parcial otra vez. Me envía su parcial, PDF, que yo ya devolví todos los parciales, los pins. Segundo, ¿qué más debe enviarme? Un captura, un print de las observaciones que yo le hice por Teams, ¿sí? Para que me contextualice, porque usted me reclama en el aire, yo no sé qué fue lo que yo le retroalimenté, entonces usted me manda las observaciones para yo saber qué fue lo que le dije, ¿sí?
Y ahí sí me hace una descripción, pues, punto 1, quiero reclamar el punto 1A o en el punto 2 o en el punto 3 por esto y esto y esto. Y si usted quiere ser más exacto, pues entonces usted me dice, mire, le voy a mandar un print de la parte que le estoy reclamando de mi parcial aquí y el solucionario. O si no, con la descripción nomás. Digamos que con esa descripción, esos dos elementos. Y argumentando por qué usted quiere que le dé subir la nota o algo del estilo. ¿Sí? Pero ojo, solamente reclamos solamente justificados así. ¿Listo? Porque no es bueno que reclamen si usted no, si usted va a decirme nomás que la nota me quedó muy bajita. Porque a mí me han hecho reclamos así, que la nota me quedó muy bajita. Pero yo no sé qué me está reclamando, pues. No sé si el punto 1, el punto 2, el 3, el 1A, el 1B. Entonces yo cómo hago ahí cuando me dicen que la nota me quedó muy bajita. Yo le digo, yo no contesto nada, pues yo, ¿qué, qué digo? A ver, ¿cierto? Entonces, un reclamo así un poco más sustentado, si es el caso. Y bueno, eso es. También yo ya hice la retroalimentación del quiz para que revisen en Teams. De todos modos, ahorita que terminemos la clase, les voy a enviar la plantilla que yo tengo con todas las notas acumuladas después del primer corte. Listo para que ustedes estén más tranquilos de que yo tengo, de las notas que yo tengo a disposición. Les voy a enviar una tablita. ¿Sí? En la primera columna del lado izquierdo les coloco su documento de identidad. Y en las siguientes tres columnas del lado derecho coloco nota quiz, nota taller y nota parcial, para que usted sepa qué es lo que yo tengo, en resumen. ¿Listo? Y ahí usted pues esté más tranquilo. Estén más tranquilos todos. Venga, yo les muestro aquí lo que yo tengo hasta ahora. Pero bueno, aquí no alcanzamos todos a ver su nota, pero... Ay, bueno, hubo un solo 5 en el parcial, ¿no? Una sola nota 5, que fue de la estudiante Janela. ¿Sí está por aquí o no vino ya casi ya? Miren, estas son las notas que yo tengo. Sí, sí, aquí están. Entonces voy a sacar esta tablita. Voy a borrar este número. Ah, no, aquí ya está el documento de identidad, ¿no? Entonces voy a sacar esta tablita aparte. Se las envío para que ustedes vean sus notas. Por ejemplo, este documento de identidad, miren, nota quiz, taller, parcial. Y tengo una estudiante que no presentó ni quiz, ni taller, ni parcial. Este NP significa no presente. Creo que ya canceló porque no presentó nada. Y aquí está todas las notas. Yo les voy a enviar esa tablita para reforzar, pues, que ustedes estén tranquilos, que yo tengo las notas fielmente como les aparece en ti. ¿Listo? Que todos los integrantes del grupo tienen su nota correspondiente. Y para que si alguien de pronto lo sacaron del grupo, pues sepa que lo sacaron. Si no se han dado cuenta, pues que se dé cuenta ahorita. O si a alguien se le olvidó colocar al compañero, bueno, que no se le vuelva a olvidar para el próximo curso, que le hizo perder la nota. En fin. Bien, pregunta hasta aquí. Profe, Sí, lo que pasa es que yo te escribí al WhatsApp sobre un punto del taller que sí tenía, solo que había quedado corrido y su merced pues no me lo contó, pero no me respondió. no le respondí. No, no, señor. O sea que yo le tengo que corregir la nota del taller, ¿cierto? Sí, sí, señor. ¿Y usted con quién hizo el taller? ¿Con cuántos más? Con John Freddy y con Karina. Ah, bueno. Pero usted ahí en el WhatsApp me colocó el nombre de los integrantes. Sí, sí, señor. Le envié los pantallazos y lo que pues nos había corregido, que estaba en el taller. Sí, ok. Entonces ahorita antes de mandar esta tabla que les mostré ahorita en el Drive,
Pues yo corrijo la nota de una vez, si es el caso. Listo, profe, gracias. Y la moraleja es que por favor que escribamos en orden en el taller, ¿listo? Porque Sí, profe, qué pues, pena es que fue que tomamos la foto y quedó después del segundo. ya, sí, porque imagínense, uno va calificando el primero, ¿no? Y yo no veo el ítem que estoy calificando, entonces resulta que está por allá atrás, por otro lado. Pues por eso es que yo me equivoco, pues. La idea es que lo escribamos en orden para evitar ese tipo de confusiones, pero no se preocupe que yo le corrijo. Pero para las próximas, pues, para evitarnos problemas así de ese estilo. Es mejor responder en orden. ¿Listo? Bueno, otra sugerencia, petición, reclamo. ¿Está todo bien ya? Bien. Entonces, permítame, el lunes tuve un problema aquí, ni siquiera era un problema de conexión. Resulta que era un problema de Zoom, que no me quería funcionar. La aplicación no conectaba, no cargaba y estaba todo un problema ahí. No pude solucionar. En otra clase también me pasó lo mismo. Pero bueno, ya, es que yo como nunca pago este pobre computador, lo dejo todo el tiempo hibernando, como que le cayeron malas vacaciones de Semana Santa. No reflexionó y resulta que me está generando problemas cuando volví a comenzar con Zoom. Pero ya lo reinicié y todo y quedó funcionando bien. Entonces, por eso no pudimos ver la clase del lunes. Yo le envié un par de videos cuando dicté esa clase el semestre anterior. ¿Sí? Pero de todos modos voy a recordar, voy a hacer un pequeño resumen de esa clase. ¿Sí? Entonces, lo primero que se hace es hablar sobre las integrales iteradas. Integrales iteradas. Entonces, lo que se dice es lo siguiente, que nosotros, así como para hallar derivadas parciales y todo lo demás, aplicamos las mismas técnicas del curso de cálculo diferencial, ¿no? Simplemente que cuando usted va a derivar con respecto a x, considera y constante, y si va a derivar con respecto a y, considera x constante y aplica las mismas reglas. Pues para integrar va a ser lo mismo. Entonces yo dije, bueno, voy a hacer otro ejemplo distinto a esa clase, ni me acuerdo qué fue lo que dije en esa clase. Pero suponga que usted tiene esta función f de x y y, una función de dos variables, y a ver, para empezar algo sencillo, que es x al cuadrado por y. Entonces miren que yo puedo integrar esa función y tengo dos formas de hacerlo. Puedo hacer una integral no definida. Puedo hacer la integral de x a la 2 por y, pero puedo decidir integrar solamente con respecto a x. Sí, integro con respecto a x. O también puedo integrar x al cuadrado por y, pero con respecto a y. Tengo dos alternativas, porque tengo dos variables, con respecto a y, con respecto a x. ¿Listo? Generalmente, pues las integrales van a dar diferente, ¿no? Entonces, si yo integro con respecto a x, ¿qué creen ustedes que debo suponer en este proceso? Si voy a integrar con respecto a x, pues debo suponer que y es constante, ¿no? Y sería constante, porque y no es la variable de integración. Entonces, si y es constante y yo estoy integrando, pues las constantes no salen de la integral, sí. Entonces, esta y sale y me queda la integral de x a la 2 por dx, ¿no? Y pregunta, ¿cuánto da esta integral aquí entre paréntesis? Integral aquí, ¿cuánto da? ¿Qué se acuerdan ustedes del curso anterior? X al cubo sobre 3, profe. X al cubo sobre 3, correcto. Esto es igual a y por x al cubo sobre 3, ¿sí? Es más la constante, ¿no? Correcto, porque como la integral no es definida, aquí iría más una constante, ¿sí? Sin embargo, aquí hay una salvedad. Aquí puede ir cualquier constante
entendiendo la constante como un número real, pero podemos ir más allá. Aquí puede ir cualquier función que dependa de y, ¿sí? O sea, que puede ir seno de y, exponencial de y. Ustedes dirán, bueno, ¿y por qué? Entonces yo les preguntaría, bueno, ¿cómo sabe uno que una integral quedó bien hecha? ¿Alguien se acuerda? Cuando usted hace la integral, ¿cómo verifican que está bien hecha? Derivándola. Derivando el resultado, ¿cierto? Si yo derivo esto con respecto a x, porque yo integré con respecto a x, me tiene que dar la función que integré. Entonces, ¿qué pasa? Voy a escribir acá arriba. Yo considero la función resultante que tuvimos allí fue y por x a la 3 sobre 3 más la constante que depende de y. Esa fue la respuesta a la integral, ¿cierto? Y yo coloqué constante que depende de y, ese es el punto, ¿no? Porque ahí puedo colocar cualquier, o no constante, sino función. Porque puedo colocar ahí cualquier función que depende de y. Sencillo, miren. Si yo derivo esto con respecto a x, ¿cuánto me da? Esa derivada parcial, de lo que está en rojo. Aquí, pues y es constante. Sigue quedando la y. Y la derivada de x a la 3 sobre 3 es x a la 2, ¿no? Sí. Y la derivada de c de y, ¿cuánto es con respecto a x? 0, porque es una constante. Bueno, es 0, sí, porque es una función que depende de y. Y como yo estoy derivando con respecto a x, entonces más 0. Por lo tanto, acaba de mostrar que aquí en este resultado, yo podría colocar cualquier función. Yo dije constante que depende de y, más bien decir cualquier función que dependa de y. Porque de todos modos, si derivo con respecto a x, me da lo que integré, ¿sí? Entonces, yo podría decir que la antiderivada de esta función es así. Es y por x al cubo sobre 3 más una función que depende de y. ¿Qué función? Ah, no, pues yo puedo colocar aquí seno de y. Puedo colocar por exponencial de y. Cualquier cosa que dependa sobre y. ¿Sí? ¿De qué depende la función que coloque allí? Eso dependerá de en qué contexto esté trabajando, ¿no? Como veremos más adelante, en el tercer corte, eso puede ser una función particular que tiene que satisfacerse algunas condiciones. Pero por ahorita no nos preocupemos mucho por eso. Análogamente, todo este análisis lo hicimos cuando integramos esta función de dos variables con respecto a x. Yo puedo hacer un análisis similar cuando integro la misma función, pero con respecto a y, como está aquí. Entonces, ¿qué pasaría en este caso? Si yo integro x a la 2 por y con respecto a y, ¿cuánto da esta integral? ¿Qué me dice? Si integro con respecto a y, x al cuadrado, ¿qué es? Constante. Constante y puede salir de la integral. Es lo que yo estoy haciendo la integral de y por dy. ¿Cuánto es esta integral de y por dy? Y a la 2 sobre Cuadrado 2. sobre 2. Eso es x a la 2, correcto, más y a la 2, por y a la 2 sobre 2. ¿Y aquí qué creen ustedes que puedo colocar? Una función que depende solamente de quién. Constante que dependa de Y. No, No, depende de x. De X. de x, porque como integré con respecto a y, Sí, entonces de como X. otra. O más bien decir una función que depende solo de x. O constante que depende de x en este proceso. Entonces miren que no necesariamente las integrales dan iguales, ¿no? Entonces yo puedo integrar así, usando mis reglas de integración tradicionales. Y si integro con respecto a y, pues considero x constante. Si integro con respecto a x, considero y constante en el proceso, ¿no? Y también puedo ir más allá, pues. Yo podría ahorita pensar en integrales definidas, ¿no? Por ejemplo, la integral de 0 a x. Consideremos la misma función de dos variables, que es
x a la 2 por y con respecto a y. ¿Sí? Puedo pensar una integral iterada así. O la integral, por ejemplo. Voy a plantear dos integrales. La misma, una con respecto a x y una con respecto a y. Solo que una va a tener sentido y la otra no. Les pregunto a ustedes por qué una tiene sentido y la otra no. La otra sería así. Mire estas dos integrales. Una de las dos no tiene sentido. ¿Qué les dice su intuición o sus conocimientos previos? La de abajo, profe, no tiene sentido. Bien, ¿y por qué? Porque se vería con respecto a x y pues un límite es x. Ya, entonces x es una constante y una variable y no puede ser. Correcto, esa es la respuesta. Exacto. ¿Quién fue el que dio la respuesta? Miller-Chona. A Miller, muy bien. Entonces esta no tiene sentido. Exactamente por lo que él dijo. No tiene sentido. Porque cuando usted integra con respecto a x, se supone que x va a variar en un intervalo. Si va a variar en el intervalo que me dice los límites de integración. Entonces usted va a decir x varía entre 0 y x. Entonces, x tendría que ser variable y al mismo tiempo por estar en los límites de integración. Tiene que ser constante, tal cual lo que dijo Miller. Entonces no puede ser que tenga las dos cualidades porque esas cualidades se contradicen. Algo no puede ser variable y constante a la vez. O si quieren, para ser más exactos, piensen en la integral de 0 a 1. De x por dx. Cuando uno hace esta integral, ¿sí? Está hallando un área bajo la curva, ¿no? Está el plano cartesiano. Grafiquemos la recta y igual a x. Es así. Y por aquí está el 1. Por aquí está el 0. Por aquí está el 1. Cuando usted integra de 0 a 1 x por dx, lo que está haciendo es hallando esta área bajo la curva. Pero en ese proceso de integración, x se está moviendo entre 0 y 1 para ir generando esa área bajo la curva. De aquí a acá. X varía de 0 a 1. Aquí pasa lo mismo. Estoy integrando con respecto a x. X tiene que variar de 0 a x. Contradicción. No puede ser variable y constante a la vez. Entonces esta no tiene sentido. Y la primera sí. Entonces, borremos esto que no tiene sentido. Entonces, ¿cuánto da esta integral? Pues en todo el proceso lo único que tengo que hacer es considerar x constante y ya. Y no nos preocupamos de nada más. Entonces esta integral va a dar ¿cuánto? Ya hemos dicho que daba x al cuadrado sale. La integral de y por dy es y a la 2 sobre 2. Y en virtud del segundo teorema fundamental del cálculo, a esta antiderivada hay que evaluarla en los extremos. ¿Sí? En los límites de la integral. Primero se evalúa en el límite superior. Entonces voy a colocar esta notación. Miren, voy a colocar y igual a x. Porque como yo integré con respecto a y, voy a sustituir y por x aquí. La sustitución se hace en y, que con respecto a y integré. Entonces, para ser explícito, que voy a sustituir es con y. Coloco y igual a x, y igual al extremo superior y y igual a 0. Para evitar que nos confundamos, porque como tengo dos letras allí, si yo no soy explícito, por lo menos en principio, nos acostumbramos. Entonces usted puede sustituir, no sabe, se le olvida de pronto dónde sustituir, si en x o en y. Entonces yo por eso coloco y igual a x para que usted se acuerde. Entonces, ¿cuánto da esa integral? Esa integral daría, donde está y coloco x, primero. Entonces me queda x a la 2, por x a la 2 queda x a la 4. Sobre 2. Y de resto, donde está y coloco 0. 0 al cuadrado 0, 0 por x a la 2, 0, 0 sobre 2, 0. Entonces esta integral da x a la 4 sobre 2. ¿No? Y la hicimos y está todo bien. Se consideró x constante en el proceso.
Bien. Entonces borremos aquí, coloquemos la conclusión. Que esta integral inicial es x a la 4 sobre 2. Bueno, pregunta hasta aquí. X a la 4 sobre 2. Y miren que aquí ya la respuesta es una función. Es una función que depende solo de x. Inclusive yo podría, como esto es una función cualquiera, yo podría a su vez integrar esto. Integrarlo de 0 a 1 por dx. Y si integro eso, pues como ese x a la 4 sobre 2 es igual a todo eso que está aquí, es como si estuviese integrando de 0 a 1. Lo del lado derecho, izquierdo también, pero con respecto a x. Así. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que a esta integral que me quedó aquí en el lado izquierdo, es lo que se le llama una integral iterada. ¿Sí? Y miren que en la notación en los libros no es común que se coloque este corchete. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes vean una integral así, eso es lo que se llama integral iterada. Esto de aquí. Ya por fin vemos una integral doble. ¿Sí? ¿Y cómo es que se resuelven las integrales iteradas? Ah, no, pero las integrales iteradas tienen un proceso de solución. Se resuelve de adentro hacia afuera. ¿Sí? Porque el corchete no se pone, pero si usted quiere, si usted le plantea una integral así, usted pone el corchete usted mismo. Tiene que resolver primero esa integral, que sí tiene sentido, y la respuesta que le dé, en este caso es x a la 4 sobre 2, la integra a su vez entre 0 y 1. Entonces, la integral de esta función, ¿cuánto es? La integral de x a la 4 sobre 2 es x a la 5 sobre 10. ¿Sí? ¿Por qué? Le sumo 1 al exponente y divido entre eso. Haría x a la 5 sobre 5 por este 2, 5 por 2, 10. Y evalúo eso entre 0 y 1. Como hay una sola variable, aquí sí coloco simplemente los numeritos. Cuando evalúo en 1 me da 1 a la 5 sobre 10, que es un décimo, menos 0 a la 5 sobre 10, que es 0. Conclusión, esa integral iterada da un número. Esa integral que está acá. Y ese número es 1 sobre 10. Pero por ahorita no hemos interpretado qué es lo que está ocurriendo con todo esto. Simplemente estamos en condiciones de calcular ese numerito, ¿no? Es decir, que ya podemos hacer ejercicios de este estilo. Miren. Por ejemplo, del 11 al 30 dice evaluar la integral iterada, ¿no? Entonces, ¿cómo evalúo todas estas integrales iteradas? Fácil. Primero coloco un paréntesis aquí y resuelvo esta integral interna con respecto a y, suponiendo que x es constante, y lo que me dé, a su vez lo integro con respecto a x después, y adentro hacia afuera, ¿no? Entonces, como ya se va a cortar la llamada, cuando volvamos, voy a hacer un ejemplo de aquí en las notas, de los ejercicios del libro. Digo. Otro ejemplo para reforzar. Bien. Entonces ya continuamos. ¿Listo? ¿Preguntas? No, profe, por mi parte no. Bueno, entonces ya continuamos. Profe, ¿va a bajar el descanso o no? De un enviar link. ¿Cómo? ¿Bajar el descanso? O de un enviar link. Bueno, sí, hagamos un descanso y ya continuamos. Ah, listo, profe, gracias.